Bien, hermanos, quiero hablarles en esta tarde acerca del anunciamiento y la designación del Rey. Todo esto dentro del tema de los oficios de Cristo nuestro Salvador, y como un tema introductorio al oficio regio de Cristo. De los tres oficios de Cristo, el oficio más incomprendido y por lo tanto más tergiversado de los tres es el oficio regio de Cristo. Desde la ignorancia que hay de lo que implica que Cristo sea Rey, hasta aquellas interpretaciones sensacionalistas de que se dice, bueno, si Cristo es Rey, entonces nosotros debemos ser príncipes y princesas, o nosotros entonces somos los hijos del Rey. E incluso hasta algunas canciones se escriben y se cantan en base a estas interpretaciones. Y por lo general, cuando se habla del reino de Cristo, se predica una interpretación muy parecida a la que tenían los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se enseña un tipo de reino terrenal, un tipo de reino material, al estilo del mundo, en donde, ya que Cristo está reinando o va a reinar, piensan que saldremos entonces nosotros beneficiados, así como lo hacían y lo pensaban los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes que ellos no reciben a nuestro Señor Jesucristo porque ellos están esperando otro tipo de Mesías. Ellos están esperando incluso otro tipo de reino. Juan mismo, cuando está en la cárcel, manda preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir? Porque yo no estoy viendo el reino. De manera entonces que ellos tenían una apreciación del reino de Dios muy material, muy terrenal. Una apreciación en donde ellos saldrían beneficiados. Y eso no es muy diferente a lo que se piensa en muchos lugares el día de hoy. Pero paradójicamente a todo esto, el oficio regio de Cristo es el más cuestionado de los tres. El oficio regio de Cristo es el que más se rechaza cuando se expone en su sentido bíblico. Muchos de los que se hacen llamar cristianos están dispuestos a reconocer el oficio en el que Cristo media ante el Padre por nosotros, pues esto es bueno para mí y me ayuda. Muchos están dispuestos a reconocer el oficio, pues, mediador de Cristo. Están dispuestos a ver a Cristo como un profeta, mientras que al mismo tiempo se niegan a reconocer muchas veces, aunque no lo digan, el oficio regio de Cristo, es decir, un rey que me domine a mí, un rey que domine sobre nosotros. Muchos están dispuestos a aceptar a un Cristo profeta, a un Cristo mediador, pero rechazan abiertamente a un Cristo rey, a un Cristo dominante o dominador en el sentido bíblico de este oficio. Muchos se gozan de ver pues a Cristo como sacerdote y mediador, y sin embargo se niegan a ver a Cristo como Señor de sus acciones y como Señor de sus decisiones. Porque el oficio regio de Cristo, hermanos, nos va a mostrar que si Él es Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey no solo sobre mis acciones, sino sobre mis decisiones. De manera que su dominio impactará lo que yo decida, aún en mi vida secular, aún en mi vida académica y en todas las áreas de mi vida en esta tierra. Para muchos, Cristo solo puede ser Rey al mero estilo de las monarquías europeas actuales, donde la figura del rey tan solo es un adorno decorativo, puesto que el rey
Ahora ya solo es un título simbólico o sentimental que tienen algunas naciones. En España y en el Reino Unido, por ejemplo, todavía se conserva la monarquía, pero el rey no gobierna como tal. Hay un parlamento y depende de cada nación diferentes formas de gobierno, pero el rey ya no domina como lo hacía en la antigüedad. Es ahora solamente un título simbólico, algo sentimental que la nación conserva. Es como si fuera un león sin melena, un león sin colmillos ni rugido. Pero ¿será este rey el que gobierna los cielos y la tierra? ¿Será así el rey que gobierna, dice la Escritura, sobre los cielos y la tierra? ¿Será este rey victorioso el que se está anunciando en el libro, por ejemplo, del Apocalipsis? ¿Será este el victorioso rey que se anunció incluso desde el comienzo de los tiempos? Vamos a ver lo que la Escritura nos enseña al respecto. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, en el versículo 8. La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, en el versículo 8, nos dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver, hermanos, este tema introductorio en 3 partes. Vamos a ver al rey anunciado. Vamos a ver el reino anunciado. Y vamos a ver el reino manifestado. Vayamos nuevamente a nuestro texto. ¿Lo encontraron? Primera de Juan 3, 8. Dice una vez más: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alguno dirá: ¿qué pasó? ¿No íbamos a hablar del oficio regio de Cristo? ¿Nos habla este versículo acerca del oficio regio de Cristo? Desde luego que sí. ¿Cómo? Bueno, porque todo comienza desde el principio. Todo comienza, hermanos, cuando nuestros primeros padres habitaban en el Edén. Veamos entonces primero que en este texto está el rey anunciado. Como sabemos, hermanos, el enemigo de nuestras almas cayó, es decir, cayó en el pecado y se rebeló contra Dios. Y en cuanto pudo, fue a tentar a nuestros primeros padres, y así introdujo el pecado en el mundo, en la medida que nuestros primeros padres cedieron a la tentación. El enemigo entonces introduce el pecado en el mundo mientras Adán y Eva están ahí en el Edén. Cuando el pecado entró, entonces las tinieblas también se introdujeron en el mundo. La muerte se introdujo en el mundo y fue desde ese primer momento, cuando la muerte y las tinieblas se introdujeron en este mundo, cuando ocurre, hermanos, el momento del primer anuncio del derrocamiento de Satanás, de las tinieblas y de la muerte, por mano y obra de aquel que dice que sería la simiente que había de venir. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren aquí
el que acabamos de leer es el primer anuncio de la venida de Cristo expresada, y noten que este primer anuncio está expresado en los términos de su oficio regio. Miren, una vez más, acuérdense, Adán y Eva caen. El enemigo les ha tentado. Con ello, al caer ellos, el pecado se introduce en el mundo. Al introducirse el pecado en el mundo, se introducen las tinieblas y se introduce la muerte. Entonces, junto con ellos, se introduce también el dominio del pecado en el mundo. Porque si hemos entendido bien la doctrina del pecado heredado o el pecado imputado, entonces entenderemos que con ello también se introdujo el dominio del pecado sobre el hombre. Y a partir de ahí entonces Satanás inauguró su reino en ese sentido. Es decir, a partir de ahí Satanás comenzó a dominar al hombre que estaba bajo el pecado. De tal modo que cuando el Señor anuncia la venida de Cristo, miren cómo lo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si ustedes notan, nuestro texto, aunque es muy simbólico y tiene muchas implicaciones, no nos está diciendo: y vendrá una simiente que será mediadora entre tú y yo, de manera que te pueda salvar y traer hacia mí. Si se fijan, la promesa está expresada en términos del oficio regio de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente este es el texto al que el apóstol Juan hace referencia. Ese texto que leímos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, cuando dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Me están siguiendo? ¿Cuándo comenzaron entonces estas obras? Desde el Edén. ¿Cuándo comenzó entonces el dominio, el reino de las tinieblas que Satanás introdujo junto con el pecado? Desde el principio. Y noten cómo desde el principio le es anunciado al hombre y se le dice: vendrá uno, que no dice te salvará, te redimirá y te rescatará, no, dice que aplastará la cabeza de la serpiente, de Satanás. En palabras del apóstol Juan, vendrá uno que vendrá a deshacer todas las obras que tú hiciste desde entonces. Por esta razón, entonces, noten que el anuncio de la venida de Cristo es un anuncio de poder, es un anuncio de imposición, es un anuncio de fuerza, es un anuncio de dominio. El Señor está diciendo: vendrá la simiente de la serpiente y te herirá. ¿Se están dando cuenta? Entonces está hablando de poder, de dominio, de imposición, de algo que vendrá y destruirá algo. Por lo tanto, entonces, encontramos que aquí se está hablando de Cristo en el oficio regio, vencedor, conquistador y dominador. La palabra griega que se tradujo como deshacer en 1 Juan 3:8 es la palabra luo, que significa desatar. Es decir, desatar un nudo. Cuando alguien está atado y se le desata. Eso es lo que está diciendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desatar el nudo que había hecho Satanás.
Esta palabra también significa quebrar. Esta palabra significa también destruir. De tal manera entonces, hermanos, que nuestro texto está diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Noten entonces cómo Juan nos dice que Cristo vino para romper las ataduras que puso el diablo desde el principio. El apóstol Juan nos dice que Cristo vino para quebrar la cabeza de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por esta razón, el salmista dice también en el Salmo 45, 3 al 5, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Si notan ustedes, el salmista nos está describiendo un rey victorioso, un rey en batalla, un rey que sale, como dice Apocalipsis 6:2, venciendo y para vencer. Nos está describiendo un rey que cabalga sobre palabra de verdad y humildad y que con sus saetas destruye y doblega a sus enemigos. ¿No es este un lenguaje de conquista? ¿No es este un lenguaje de dominio y de potestad? Desde luego que lo es. Por esta razón, Cristo nuestro Señor es presentado en el texto paralelo del salmista en Apocalipsis 6:2 como venciendo y para vencer. Y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete que está encima del caballo blanco es Cristo el Salvador. Es Cristo ejerciendo su oficio regio, su oficio como rey. Es Cristo saliendo con poder, con victoria a dominar a sus enemigos. Por ello fue llamado en los versículos previos del capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, en referencia precisamente a su oficio regio. Pero detengámonos ahí por un momento. Y antes de ir más allá sobre el oficio regio de Cristo, para que podamos responder a la pregunta, ¿por qué Cristo es rey? Bueno, sabemos que todo comienza con Dios. Dios, como supremo creador del universo, posee todo derecho y potestad sobre sus criaturas. Él gobierna como soberano creador sobre toda su creación. Eso le hace entonces el gran rey soberano, regente del universo. Si Dios creó todas las cosas y Él es el creador soberano, entonces por consiguiente Él es rey soberano. Él puede hacer lo que quiera con su creación. Es como si ustedes inventan algo y luego les dicen, no, tú no tienes derecho a decirle a tu invento qué debe de hacer y para qué funciona. No, es obvio que todo el que hace algo es señor sobre lo que hizo, es gobernante sobre lo que hizo. Pero como sabemos y veíamos hace un momento, Satanás introdujo el pecado en el mundo y con el pecado introdujo un dominio que por su expresión y por su extensión se convirtió en un reinado espiritual sobre la tierra. Por eso nos dice Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
de la potestad de Satanás a Dios. Si se dan cuenta, entonces, hay un dominio, en este caso, de Satanás, que, como les decía, en el principio, al introducir el pecado, introduce su potestad. De tal forma que todos aquellos que no han venido genuinamente a salvación en Cristo, están bajo el dominio de Satanás. Están bajo la potestad de Satanás. No es que algunos de ellos, los que se dedican a la brujería o los que se dedican a esto, lo otro, sí están, pero los demás pues están en un término medio. No. Todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe permanece en un dominio de Satanás, es súbdito de Satanás y es el súbdito de él, y es al que Satanás manda y le dice qué hacer. El hombre entonces se sometió voluntariamente al dominio de Satanás, el pecado, y por ende se sometió también voluntariamente al dominio del reino de las tinieblas. Cuando el hombre pecó voluntariamente, se sometió al dominio de Satanás y de las tinieblas. Pero Dios, con su gran bondad y misericordia, de inmediato anunció la destrucción de este reinado por medio, notaron ustedes, de un supremo rey que vendría a deshacer enteramente el dominio y reinado de Satanás. ¿Y cómo lo haría? A través del establecimiento de su propio reino. Si me siguieron entonces, Dios, como creador supremo, es el rey y tiene la prerrogativa sobre todo. Sin embargo, cuando Satanás introdujo el pecado, vuelvo al punto, entonces introdujo también su reino. Dios entonces, para restaurar todo esto, para traer al orden todas las cosas, entonces anunció la destrucción del dominio de Satanás a través de uno que vendría a destruirlo. ¿Me explico? A través de uno que vendría a deshacer todo lo que él hizo, que vendría a destruir su reino. ¿Y cómo lo haría? A través del establecimiento de su propio reino en la tierra. Y aunque este rey anunciado y su reino fueron anunciados en muchas partes de la Escritura, vamos a ver en esta ocasión solo una de las profecías más claras respecto a la venida de este rey, de este reino y su devenir en la tierra. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. Este es un pasaje que la mayoría de ustedes conocerán. El rey Nabucodonosor acaba de tener un sueño y no se acuerda ni de qué soñó. Entonces llama a sus adivinos, a sus magos, a sus sabios y les dice: díganme qué significa. Ellos le dicen: pues díganos qué soñó. Y él dijo: no, pues ustedes díganme, si de verdad son sabios, pues díganme qué soñé. Entonces ellos le dijeron: no, pues así como, nosotros así no jugamos. No, pues así nadie le va a poder ayudar. Y dijo: pues mátenlos a todos. Entonces van a matarlos a todos y Daniel le dice al capitán de la guardia: esperen, todavía no nos mate, déjenos orar, vamos a pedir al Señor y Él que nos muestre las cosas y entonces iremos con el rey. Y así sucedió. Oraron, el Señor les reveló el sueño y vamos a ver la interpretación
que Daniel le da este sueño. Es ese sueño de la gran estatua, ¿se acuerdan? La estatua que tiene la cabeza de oro, que tiene el pecho de plata, que tiene los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido con hierro, ¿se acuerdan? Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, miren, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta allí, hermanos. Miren, aquí en estos versículos, hermanos, la asombrosa claridad de la revelación divina respecto al sueño profético que tuvo Nabucodonosor. Aquí están profetizados los 5 grandes imperios que comprenderían el tiempo entre el imperio babilónico o en el tiempo en el que fue dado este sueño hasta la llegada del reino de Dios. Es decir, este sueño abarca un periodo de tiempo que es desde que es dado el sueño o en el tiempo en que es dado hasta el establecimiento y la venida del reino de Dios. La cabeza de oro, ya nos dice Daniel, eres tú, oh rey. Y nos está diciendo que la cabeza simboliza entonces al reino de Babilonia o al imperio de Babilonia. Y luego dice, luego vendrá otro imperio u otro reino, pero será inferior al tuyo. Y bueno, de acuerdo a los sucesos históricos, se sabe entonces que el pecho de plata vendría a corresponder al imperio medo-persa. Enseguida los muslos de bronce vendrían a corresponder al imperio griego. Después las piernas de hierro vendrían a corresponder al imperio romano y los pies de hierro mezclado con barro cocido vendrían a corresponder al imperio romano helenizado, o algunos otros han dicho el imperio romano fundido con otras culturas, o otros han dicho la restauración del imperio romano.
De manera entonces que si ustedes notan, aquí se está anunciando claramente la época de la llegada de este magnífico rey y del establecimiento de su reino. ¿Sí me están siguiendo? Hasta aquí entonces se está señalando, hermanos, incluso una época en la que se establecería este reino, una época en la que llegaría este rey y entonces establecería su reino. Lo que se cumplió en Marcos capítulo 1, versículo 5. Acompáñenme por favor, rápidamente. Marcos capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 14 hasta el 15. Marcos 1, 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Miren, hermanos, he aquí la piedra no cortada con mano de hombre. Aquí está esta piedra cayendo, impactando sobre el quinto imperio para establecer el suyo. Aquí está entonces el reino de Dios estableciéndose como se había anunciado. Este reino entonces sería dado, dice la Escritura, a el rey, aquel Hijo de Dios que vendría, aquella simiente de la mujer. Este reino de Dios es el reino que Daniel capítulo 7 nos dice que reciben los santos del Altísimo. Pues cuando ustedes leen Daniel capítulo 7 y leen las profecías de esas bestias que están allí, estas profecías es una profecía paralela a la interpretación que acabamos de leer. Y ya luego en Daniel capítulo 7 es que se nos dice la designación de este rey. Pero antes de eso debemos decir entonces, Daniel nos dice que este reino es el reino de los santos del Altísimo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y preguntarles, ¿significa eso entonces que los creyentes son reyes de este reino? ¿Significa entonces que los creyentes reinarán como reyes, reinas, príncipes y princesas en este reino que habría de venir? Porque incluso mucho de eso se canta y se dice que seremos reyes y sacerdotes o que reinaremos sobre la tierra. ¿Reinaremos entonces? ¿Seremos nosotros los reyes de este reino que se había anunciado? En ninguna manera. Y aunque muchos se basan en Apocalipsis 1:6 para decir que seremos reyes y sacerdotes, la realidad es que el sentido de la expresión es una referencia directa a Éxodo 19, versículo 6, que nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. En la Escritura, hermanos, nunca se nos quiso decir que nosotros íbamos a ser reyes y que íbamos a estar con nuestras coronas sentados en nuestros tronos, mandando a cuantas personas estuvieran por allí. No, lo que el texto está haciendo es una referencia directa a Éxodo 19:6, que nos enseña que dice el Señor: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, es decir, un reino donde los integrantes son sacerdotes. De manera entonces, pues, que este reino tiene un solo rey y no muchos. Este reino que es anunciado tiene un solo rey.
un solo rey que es designado. Porque ¿cómo es entonces que Cristo llegó a ser rey de este reino? Dijimos hace un rato que Dios es el rey soberano del universo y que Él tiene la prerrogativa de reinar, dominar y gobernar sobre toda su creación. Entonces, ¿cómo Cristo llega a ser rey? Bueno, debemos tener en cuenta que este reino tiene una aplicación terrenal. Este reino que está siendo anunciado tiene una aplicación terrenal. Aunque Dios es el rey soberano del universo, el reino que vimos anunciado tiene una aplicación terrenal, es decir, se vierte de manera manifiesta en la tierra. Esto hace necesaria entonces la manifestación tangible de un rey que ejerza pleno uso de las prerrogativas regias de este reino. ¿Me están siguiendo? Y este rey no puede ser ningún ser celestial, ni mucho menos un hombre. Vuelvo a recapitular por si alguno se perdió. Decimos pues que este reino que está anunciado tiene una obvia manifestación terrenal. Dios gobierna en el cielo y sobre todas las cosas, pero Dios descenderá Él mismo por sí mismo en su gloria y majestad a establecerse en la tierra para dominar y gobernar. Él es mucho más digno que eso. Además, pues, de que en la manifestación de este reino terrenal, Dios determinó poner en alguien el ejercicio del pleno uso de las prerrogativas regias, es decir, el dominio, el derecho de poder reinar. ¿Sí me explico? En este reino. ¿Y a quién iba a poner Dios? Imaginen, Dios dice, vamos a establecer nuestro reino en la tierra. ¿A quién pondremos por rey? No puede ser un ser celestial, no puede ser un ángel. Y mucho menos puede ser un hombre. En primer lugar, porque dice la Escritura en Isaías 42:8, dijo el Señor, yo no daré mi gloria a nadie. Dios no podía poner a alguien más que no fuera Él mismo. ¿Me explico? Dios no podía poner como rey de ese reino a nadie más que no fuera Él mismo. Porque no solo elevaría al otro ser o a la criatura al nivel cercano a Dios, sino que aún más eso sería idolatría. ¿Me siguieron? Si Dios pusiera a alguien más que no sea Dios como rey de ese reino, no solo estaría elevando a la criatura al nivel de Dios, nos estaría llevando a la idolatría, porque ¿qué dice el primer mandamiento? De manera entonces que si hay un rey se le debe pleitesía, se le debe obediencia, es uno que domina, se le debe adoración, y entonces yo ya tengo dos a que adorar. ¿Me están siguiendo? Este rey entonces no podía ser una criatura, tenía que ser Dios. Por esta razón, el rey de este reino es Dios mismo en sustancia. Asimismo, como ejecutor de las prerrogativas reales en esta economía terrenal, este rey tenía que participar de la misma naturaleza terrenal que la de sus gobernados y ser 100% hombre. Porque Dios está en su trono, en la gloria de su majestad. Pero era necesario entonces que se manifestara su gloria a través de uno que compartiera la naturaleza de aquellos a quienes habría de gobernar. Por eso el único digno en el cielo y en la tierra era Cristo el Salvador. Por eso dice Daniel 7, 13 y 14.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren allí a Cristo. Miren allí esa piedra no cortada con mano de hombre, al cual dice se acerca delante del trono y le es dado el dominio, le es dado la potestad y la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Después de aquellas 4 bestias, entonces desciende pues aquella piedra no cortada con mano de hombre, sino enviada por Dios, para vencer a todos los reinos de la tierra y establecer su dominio a través del establecimiento de su propio reino, el reino de los cielos. Esto coincide con las palabras del salmista en el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 9, se los leo. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Miren pues entonces que es Dios mismo el que designa a Cristo el Salvador, el que se le hace acercar a su trono. Él le señala y dice: este es el Rey. Cristo mismo habló de sí mismo en tercera persona en Juan 6:27 y dijo: a este señaló Dios el Padre, al Hijo del Hombre. Dios entonces le designó. Hay muchísimo más que hablar sobre este oficio de nuestro Salvador, pero esta solo es una introducción al oficio regio de nuestro Señor, pues quedan muchas preguntas por responder, como ¿cómo es que Cristo como Rey vence? ¿Y cuándo y cómo vence? También la pregunta: ¿Cristo reina y domina ahora sobre todo el mundo? ¿O solamente sobre los cristianos? Si reina sobre todo el mundo, ¿cómo es que Cristo reina si vemos a nuestro alrededor que las cosas no mejoran, sino que van de mal en peor? ¿Cómo Cristo es Rey? Está reinando y las cosas están así. ¿Cómo es que domina? ¿Cómo gobierna sobre sus súbditos? ¿Y cómo gobierna sobre todo el mundo? Pero estas y otras preguntas serán respondidas con la ayuda del Señor en lo sucesivo, en lo que nuestro hermano les seguirá exponiendo. Solo quiero terminar con las motivadoras palabras del ministro puritano David Clarkson, que dicen: ¿cuántas riquezas de poder y gloria se ofrecen para usted en el oficio regio de Cristo? ¿Cuánta seguridad y protección en todos los peligros? ¿Cuánto poder y asistencia en todos los servicios? ¿Cuánta provisión y suficiencia en todas las necesidades? ¿Cuántos ánimos y sostenimientos en todas las pruebas y sufrimientos?
cuántas victorias y triunfos después de todos los conflictos en el mundo, con los poderes de las tinieblas y con la fuerza de la corrupción. Cuánta seguridad nos proporciona este regio, este glorioso oficio de que en todo esto seremos más que vencedores, porque Él es el Rey. Oremos al Señor.